Ha llegado ese momento de la semana en el que conocen lo mejor y más nuevo que está por llegar a Switch. En esta ocasión con un video muy especial, pues una de las series japonesas más icónicas de la historia estrena un RPG que luce impactante. Un gran Metroidvania ya tiene fecha, te damos el primer vistazo al esperado DLC de Katana Zero y el nuevo juego de los creadores de Blazing Chrome se luce con un gameplay impresionante. No se pierdan los detalles, ¡comenzamos! Iniciamos con esto, y es que sin lugar a dudas, una de las sorpresas del video es la revelación de Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai, juego que ya se había anunciado en 2020 pero que hasta hoy podemos verlo en acción. Eso sí, aún no hay casi nada de información al respecto, pues Square Enix se ha guardado todos los detalles para el próximo 17 de septiembre cuando se lleve a cabo su transmisión en vivo en el marco del Tokyo Game Show. Aún así podemos decirte que este juego, el cual luce espectacular, está basado en la serie de manga y anime del mismo nombre que se estrenó en 1989 en la revista Shonen Jump, serie que conocemos de este lado del mundo como Las Aventuras de Fly, obra legendaria que aún seguimos recordando. El lanzamiento de este juego es muy importante, pues este no solo trata una de las historias más queridas por los fans, sino que es una de las apuestas más fuertes de Square Enix para hacer de esta serie un baluarte a nivel mundial. Es así que su lanzamiento se llevará a cabo simultáneamente a nivel global. En fin, no sé ustedes, pero nosotros lo queremos jugar ya. Sigamos con el juego que más nos emociona, Moonrider, la nueva obra de los creadores de Blazing Chrome. Este es un título de plataformas de acción de desplazamiento lateral que lleva a otro nivel los homenajes a la época de oro de los juegos de acción de los 16 bits. Además podemos decir sin temor a equivocarnos que será una auténtica delicia como todos los trabajos del estudio. No hay que olvidar a los también fantásticos Oniken y Odalus. En fin, la historia de Vengeful Guardian Moonrider nos cuenta cómo en un mundo oprimido la salvación para la humanidad llega del lugar más inesperado, de las filas del propio gobierno totalitario que tiene en jaque al planeta. Un supersoldado ninja diseñado para mantener el orden ha desertado para librar una batalla implacable de venganza contra sus creadores. Eso te puede dar una idea de lo que te espera. Por ejemplo, un juego de acción con combate ágil y receptivo sumamente desafiante, en el cual podrás ir haciéndote más fuerte mientras avanza la aventura, todo mientras disfrutas de una experiencia que promete no decaer en ningún momento. Es más, les diré algo. ¿Saben cuál es el lema del estudio Joy Masher? We know retro. ¿Y saben qué? Después de probar su trabajo, estamos completamente de acuerdo. Mucha gente no está enterada de que el gran Katana Zero tiene planeado un DLC gratuito. De hecho, hace varios años que se anunció y desde entonces no habíamos sabido nada de él. Afortunadamente eso cambió hace unos días cuando el desarrollador independiente ASCII Soft reveló el primer vistazo a este inmenso y espectacular contenido descargable. Lamentablemente aún no hay fecha de lanzamiento, pero vete preparando, porque cuando llegue a nuestras manos estaremos prácticamente ante un juego nuevo. De hecho, el desarrollador lo ha catalogado como un Katana Zero 1.5, pues el DLC es tan inmenso que tiene más de la mitad del tamaño del juego original, y ahí que el contenido se ha retrasado tanto. Es más, el tamaño final del DLC es 6 veces más grande de lo que se tenía planeado, lo que significa que gozaremos de más niveles, nuevas mecánicas, más enemigos, nuevos jefes e historia. Lo mejor es que a pesar del trabajo monumental que esto representa, el desarrollador aún planea lanzar el DLC de forma gratuita para retribuirle a los fans todo el apoyo. En fin, si no conoces de qué va Katana Zero, te cuento que a pesar de estar inspirado fuertemente en Hotline Miami, supo distinguirse del resto, pero sobre todo, logró crear tendencia y convertirse en un título de culto. Juego de historia enigmática, de acción brutal y frenética, con plataformas en el que puedes controlar el tiempo o desviar las balas. Un título en el que deberás tener mucho cuidado, pues de un solo golpe estás fuera.
Nightmare Reaper, se lanzó a inicios de año en Steam, recibiendo calificaciones excelentes. Hoy se ha confirmado que llegará a Nintendo Switch en diciembre del 2022. En él deberás atravesar las profundidades malditas de una pesadilla mientras reúnes un arsenal de armas poderosas y mejoras tus habilidades en el camino. Este first-person shooter de inspiración retro con mecánicas de recolección de botín y elementos roguelike nos ofrece una combinación oscura y violenta que hace honor a los clásicos sin perder de vista la jugabilidad moderna que todos queremos. En este juego, toneladas de enemigos se amontonan en niveles abiertos llenos de sorpresas, sangre y tesoros, y deberás recorrerlos todos para desbloquear la inmensa variedad de armas que están regadas por el mundo. Algunas te caerán como botín al derrotar enemigos y muchas de ellas estarán imbuidas con una gran combinación de hechizos y encantamientos que te volverán poderosísimo. Te cuento que uno de los motivos por el cual Nightmare Reaper ha sido tan bien recibido es por su fina mezcla entre una historia no intrusiva pero misteriosa y una jugabilidad de acción que nunca pierde el ritmo. Así que si eres fan del género, esta es una compra obligada. Ghost Song es un esperadísimo Metroidvania del que ya habíamos hablado antes, pero la buena noticia es que por fin fue confirmado su lanzamiento para Nintendo Switch. Este es un título que grita Super Metroid a kilómetros de distancia. Su mundo y su ambientación te recordarán al juego de Nintendo, pero no vayas a confundirlo con un simple clon, pues en verdad te digo que Ghost Song tiene muchísimo que ofrecer. Por ejemplo, su combate, el cual nos parece genial y profundo, pues en él tendrás que dominar armas que requieren de tu capacidad de respuesta, precisión y reflejos. Es por eso que muchos de los combates deberás resolverlos a base de timing, es decir, saber cuándo y a qué distancia atacar. Esto provocará que las peleas sean siempre interesantes y vibrantes, pues estarás todo el tiempo combinando entre ataques cuerpo a cuerpo y ataques con armas de corta y media distancia. Dichas mecánicas te ayudarán a descubrir las traicioneras profundidades de la luna Lorian 5, un mundo lleno de misterios antiguos y horror cósmico en el que has despertado después de un largo letargo. Tú eres un explorador espacial, un alma perdida que deberá descubrir túneles alienígenas siniestros, luchar contra criaturas extrañas y poderosas, investigar laboratorios abandonados hace siglos y descubrir cámaras secretas que guardan todas las respuestas de este mundo hostil. Eso sí, no eres el único atrapado en ese lugar desconocido, pues descubrirás un gran elenco de personajes que te contarán sus propias historias de supervivencia, coraje, abandono y redención. I'm sorry that happened to you. Another statue? Hasta aquí el episodio de hoy, amigos. Yo sé que les encantó porque los juegos de hoy no tienen desperdicio. Aún así, nos encantaría saber cuál de ellos fue su preferido. Así que déjenos su opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en la próxima.